Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la entrevista de Brandiosas recibimos desde Madrid al estudio especializado en identidad verbal Damename. Damename es uno de los estudios de naming más reconocidos en Europa. Conversaremos sobre la creación de nombres, les preguntaré sobre su proceso creativo y cuáles son algunas de las técnicas que emplean. La plática se va a poner buenísima. Vamos a recibirlos. Ya comienza la entrevista de Brandiosas. Tendemos un puente desde México a España, desde Guadalajara hasta Madrid, para recibir a nuestros amigos del estudio especializado en identidad verbal, Damename. Sergio y Raúl, Raúl y Sergio, bienvenidos a la entrevista de Brandiosas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer, encantado. Muchas gracias por darme la oportunidad. Un saludo. Tremendo gusto y un privilegio de recibirles. Y bueno, para iniciar, deseamos conocer sobre Damename, su propuesta comercial, pero nos encantaría que partiéramos en contexto. ¿Qué es el naming? Compártanos, por favor, su definición. Bueno, pues el naming podríamos concluir que es la técnica de elegir un nombre apropiado para un producto, para un servicio, para un grupo musical, para casi cualquier cosa que sea susceptible de ser nombrada, que en esencia creo que es prácticamente todo. Entonces, eso se puede hacer de una manera, digamos, espontánea o pues, tradicionalmente como se ha hecho ha sido pues poniendo tu propio apellido, tu nombre o el nombre de tu hijo, pero pues con los años se ha ido afinando, digámoslo así, y ahora hay una serie de técnicas que nosotros manejamos, técnicas de creatividad, luego una parte legal muy importante, ya hay muchísimas marcas registradas en el mundo, muchos millones, y nosotros básicamente lo que hacemos primero es cubrir esa parte creativa en la que intentamos, nosotros siempre decimos que el nombre debe de ser una herramienta de marketing en sí misma, es decir, que el nombre tiene ya que acercarte un poquito al producto, te tienen que dar ganas de consumir ese producto, ese servicio. El nombre es como la piel, es con lo primero que te encuentras y esa primera impresión debe ser una impresión positiva. Luego ya puede venir todo lo demás, puede venir la identidad corporativa, el packaging, la página web, las instalaciones y todo lo demás. Y como bien sabes, Tony, engloba la marca, que son multitud de factores, no son solo 3 o 4, son muchísimos, a veces algunos tremendamente sutiles, pero que a veces una mala contestación al teléfono de un empleado puede cargarse todos unos cimientos que esa marca había conseguido contigo, ¿no? Toda una construcción mental que tú tenías con esta marca, a veces se puede romper con cosas tan aparentemente pequeñas como una mala contestación al teléfono. Excelente. Ahora, la promesa de Damename, y me encanta, es creamos nombres vendedores para empresas, productos y servicios. La promesa es muy atractiva. ¿Cómo surgió Damename? Platíquenos. Bueno, pues Damename surgió hace ya 10 años. En el año 2012 fue cuando registramos la marca, aunque ya desde el año 2010 ya veníamos pensando en especificarnos justamente o únicamente en el tema de la creación de nombres, y realmente surgió porque nos dimos cuenta de que en el mercado surgía la necesidad o veíamos un hueco en el que no hay empresas o agencias no hay muchas empresas o agencias que se dediquen específicamente a ello. Entonces, incluso viendo nombres de empresas que ya existen, que nosotros considerábamos que no eran vendedores, y nos dimos cuenta de que había una necesidad de cubrir ese vacío. En ese tenor, y continuando con su trabajo intelectual creativo sobre los atributos de un nombre, ¿cuáles son estos atributos muy deseables que debe de tener un nombre, un buen nombre? Nosotros utilizamos un símil cuando alguien nos pregunta esto, que es una pregunta que surge en bastantes ocasiones,
Y es que realmente esos atributos pueden ser muchísimos, ¿no? Nosotros los llamamos la carta a los Reyes Magos, ¿no? Cuando eras pequeño y hacías la carta a los Reyes Magos, pues ponías 15, 20, 25 juguetes para que te trajeran. Luego te traían 4, ¿no? Realmente un nombre, pues si nos vamos a las listas que hay en Internet y que cualquiera puede comprobar ahora, te van a aparecer que sea pronunciable, que sea corto, si es posible, que sea internacionalizable, que se pueda vender en otros países, que no tenga connotaciones negativas en tal o en cual cultura. Hay muchísimos. Pero lo cierto es que después de todas esas, y es verdad que todas están muy bien, pero no se pueden tener todas, es imposible. Nosotros hacemos otra analogía y es que un nombre es como un coche. Un deportivo es bonito, es veloz, pero no es espacioso. Y un monovolumen, como lo llamamos nosotros, no recuerdo ahora cómo lo llamáis allá, es un coche muy espacioso, donde cabe mucha gente y mucho equipaje, pero no suelen ser bonitos, no suelen ser veloces, etc. Hay dos cosas fundamentales para contestar a tu pregunta que debe tener un nombre. Uno es que sea evocador, es decir, que te sugiera algo bonito, que te apetezca y que esté relacionado de alguna manera con ese producto o servicio que representa. Y el otro, y más importante aún, es que no esté registrado, en su clase de Niza correspondiente, para ser más exactos, porque las marcas se dividen como si fueran cajones de un armario en clases de Niza. Cada clase de Niza corresponde a una categoría empresarial concreta, pues, por ejemplo, fabricantes de muebles, por decir una, y la otra es automóviles y la otra es fabricantes de acondicionadores para el pelo, por decir algo, ¿no? Entonces, ese producto que tú estás nombrando no puede tener registros previos ni exactos ni parecidos a otras marcas que hay en el mercado. De ahí la dificultad de nuestro trabajo, ¿no? Y muchas veces, pues, gente que ha intentado hacerlo de manera espontánea, natural, ponerle nombre, pues, con su creatividad y tal, que hay gente también muy creativa por el mundo que no se dedica a esto, que se les ocurren buenas ideas, pero luego se suelen encontrar con el muro de la registrabilidad. Hay, como hablábamos al principio, millones de marcas registradas en el mundo y claro, y por eso existen empresas como la nuestra, para poder sortear todos esos obstáculos. Increíble, un trabajo de mucho análisis, de mucho cuidado, pero en términos generales, ¿cómo es el proceso que emplean ustedes en la creación de un nombre? Bueno, Tony, lo primero de todo es el conseguir que el cliente llegue a nosotros, que eso ya es difícil. Una vez que muestra interés en nosotros, lo que le pasamos, lo primero también es un presupuesto en función de unas características empresariales. Nosotros tenemos mucha consideración con todos los emprendedores y personas que están comenzando un nuevo negocio. Nos gusta ver cuántos socios son, ¿no? O si es una empresa que se quiere renombrar, que tiene ya 30 años a sus espaldas. Una vez que está aceptado el presupuesto, lo que hacemos es enviar un documento de briefing, donde ahí intentamos extraer, pues, todas las características que tiene que tener ese nombre y, sobre todo, y lo más importante, que nos expliquen en profundidad cuál va a ser su negocio o su producto, porque nosotros realmente nos tenemos que meter en la mente de cualquier tipo de cliente. Da lo mismo que sea una farmacéutica que un despacho de abogados o una tienda de bicicletas, ¿no? Entonces, tenemos que conocer muy bien cada negocio. Una vez que ya hemos analizado el briefing, pues comenzamos con técnicas creativas, que ahí Sergio nos puede contar un poquito más, sobre todo las que desarrollamos. Y nos surge un listado, no os exageramos, Tony,
de más de 1000 nombres en cada uno de los procesos creativos para cada nombre que vamos a proponer. De ahí empezamos a hacer un filtrado en función de la registrabilidad de los dominios, si tiene que tener el dominio .mx o .ar o el .com, en función de lo que nos haya pedido cada cliente. Y a partir de ahí, como en un proceso de decantación, pues de esos 1000 vamos haciendo una lista más cortita hasta que normalmente pues tenemos una shortlist de unos 10, podríamos decir, y de esos 10 elegimos lo que nosotros consideramos los 3 nombres ganadores, por así decirlo, ¿no? Los que consideramos que van a ser los que en el corto o medio plazo van a hacer que ese producto sea más vendedor en el mercado. A propósito de esas técnicas creativas, ustedes imparten cursos, capacitaciones especiales, pero dándonos un pequeño adelanto, ¿algún dato en relación a estas técnicas? Bueno, algunas de las que utilizamos pues son bastante conocidas. Está el brainstorming, por ejemplo. Lo que siempre me gusta especificar que el brainstorming es una técnica muy conocida y muy mal utilizada, porque a veces se confunde simplemente con juntarse 4 personas a hablar y realmente tiene el propio Osborne, el creador, pues especificó una serie de normas, ¿no? La más importante de esas normas es que se tienen que soltar ideas, en este caso nombres o conceptos que puedan ser transformados en nombres de una manera libre. Es decir, que no puede haber ningún tipo de juicio previo a esos nombres cuando se está en brainstorming. Eso probablemente es el mayor error de los que se cometen cuando se utiliza esta técnica. Tiene que haber mucha libertad. En el brainstorming importa más la cantidad que la calidad, ¿vale? Esto puede sonar un poco raro, pero justamente lo que se intenta es vaciar tu cerebro llegando a un punto de no juicio contigo mismo incluso, de manera que puedas soltar todo aquello que hay dentro. Luego ya ha pasado un tiempo que se estipula al principio, ahí ya sí se analizan los nombres de una manera totalmente racional, ¿no? Y ahí ya pum. Utilizamos los mapas mentales, utilizamos las palabras aleatorias, que es una de mis técnicas favoritas, creada por Edward de Bono. Hay varios libros al respecto. Y luego a mí personalmente me gusta innovar conmigo mismo y suelo inventarme cada vez alguna nueva técnica de creatividad para ver cómo funciona. O sea, suelo testearlas conmigo mismo y si funcionan las utilizo en otros nombres. Por ejemplo, la última que estoy utilizando, cojo uno de los atributos del nombre o las palabras clave, ¿no? Por ejemplo, vacaciones, ¿no? En uno de los últimos nombres que hemos puesto, que eran unos apartamentos vacacionales en Uruguay. Y abro el diccionario de manera aleatoria y la primera palabra que me sale, por ejemplo, si fuera un verbo, que fuera el verbo correr, vamos a decir, intento unir esas dos palabras aparentemente imposibles y ver cómo podría darle, por ejemplo, a la palabra clave vacaciones algo de rapidez, ¿no? Por ejemplo, de rapidez para ponerte en modo vacaciones, de llegar ahí y estar ya automáticamente predispuesto al veraneo, ¿no? Esto lo estoy improvisando, pero básicamente esa es la última técnica que estoy probando a ver qué tal funciona. Si me funciona más o menos bien, si nos da buenos resultados, pues se la comunico a Raúl y ya la metemos en nuestro propio apartado que tenemos de técnicas de creatividad. Tenemos un listado de cosas que podemos hacer cuando tenemos un bloqueo creativo que, bueno, es lo más normal del mundo tenerlo. En el trabajo creativo siempre hay zonas de riesgo. Digamos, como creativos tomamos precauciones, vemos algunos señales de alerta. ¿Cuáles son algunas consideraciones en este proceso de creación de nombres? Sí, en general los primeros límites que tenemos que tener en cuanto a la creatividad son los que nos pone el propio cliente.
Si el cliente nos dice que quiere un nombre que sea en español, ahí, por ejemplo, ya no deberíamos ir por un nombre que tenga una sonoridad en inglés, una sonoridad en francés. A veces incluso hay palabras, también palabras tabú. Por ejemplo, si es un estudio de diseño, pues a lo mejor hay términos que están demasiado usados y que no debemos trabajar en ellos, porque ya hay muchas otras marcas registradas con términos similares. Y no sé, ¿qué más? A mí el que más miedo me da de todos y con el que peor se pasa es con la posibilidad de que ese nombre que hayas presentado al cliente se pueda acercar demasiado a otro nombre ya existente. Porque esto es algo que es importante dejar claro. Ninguna agencia de naming ni ningún estudio de abogados especializados en marca, nadie te puede decir al 100%, asegurar al 100% que no vaya a haber una oposición, que no haya una marca que se pueda sentir aludida de alguna manera con ese nuevo nombre. Es decir, que entienda que se parece, aunque no sea exactamente, aunque no tenga las mismas letras, puede ocurrir eso. Y ese es el mayor miedo, porque cuando eso sucede, a nosotros afortunadamente nos ha sucedido pocas veces, creo que 2 en 10 años. Sí, en casi 200 nombres. Pero se pasa muy mal, Tony. Es un jaleo muy grande, porque muchas veces el cliente ya ha iniciado ese proceso de comercialización del producto, ya tiene una página web, ya tiene la identidad corporativa creada, puede incluso esté vendiendo ya. Y dependiendo de cuál sea la empresa que ha iniciado esa reclamación, pues hay empresas muy grandes que digamos que tienen casi fichas ilimitadas a la hora de poder recurrir, tienen grandes bufetes de abogados detrás y a veces si la empresa a la que has puesto ese nombre y el recurrido es pequeñita, pues está en un gran problema la empresa y tú evidentemente también porque bueno, has dado un nombre que a lo mejor cumplía todo lo que tenía que cumplir y el último paso, que es ese y que es el crucial, pues has dado con una empresa que a veces, desde mi punto de vista, incluso injustamente, decide cubrirse las espaldas y eliminar ese nombre del mercado. A veces quiero decir que son demasiado quisquillosos, son demasiado finos a la hora de proteger su marca, porque en muchas ocasiones, quiero decir, no es rival para esa marca, una marca pequeñita, ni a lo mejor lo va a ser nunca, porque realmente se dedican a cosas que pueden estar en el mismo ámbito, pero que son paralelas y que nunca se van a tocar en muchas ocasiones. Siempre hay proyectos emblemáticos o referenciales en nuestra carrera profesional. En el caso de su estudio, ¿podrían compartirnos alguno o algunos de ellos? Algunos que por las características o el tipo de desafío que presentó, ¿cuál podría ser? A mí personalmente hay una marca que me gustó mucho el resultado, que fue Verídico, que era una empresa de, bueno, aquí, yo creo que en México también lo llamáis así, de jamones, de venta de jamones de cerdos, ¿no? Que eran cerdos ibéricos, ¿vale? Entonces, el nombre que finalmente propusimos y que yo vi que realmente era como la cuadratura del círculo, ¿no? Que cumplía todo, era Verídico con B, que era ibéricos de verdad. Y curiosamente, la palabra ibérico estaba dentro de Verídico. Entonces me pareció como, aparte era un producto premium, luego el logotipo y el packaging y toda la marca quedó muy redondo y la verdad que fue un proyecto muy, muy bonito. Como estudio especializado en identidad verbal, desarrollan, aparte de su trabajo con su estudio, las empresas, los productos, las marcas,
capacitaciones, cursos. ¿Qué viene para la agenda de Damename que puedan compartirnos? Solemos dar clase aquí en Madrid de manera presencial en el Instituto Europeo de Diseño, el IED, que yo creo que tiene sede también por varios países de Hispanoamérica. Tenemos ahora mismo 2 cursos en Creana, en la plataforma creana.com, un curso justamente de naming, que yo creo que puede ser interesante para quien le guste el tema, y otro de storytelling, que lo imparto yo. Y bueno, tenemos 2 cursos ahora mismo en mente. No te puedo hablar mucho de ellos porque están todavía, digamos, en el tejado del cliente y no estaría bien hablar de ello, pero sí que me gustaría, Tony, en cuanto que esté esto más claro, más afianzado, poder compartirlo contigo y que puedas incluso compartirlo en exclusiva, por así decirlo. Excelente, estaremos encantados de recibir noticias, de compartirlo y por lo pronto esos 2 cursos y parte de lo que tienen ya disponible en internet es material de consulta obligada. Buenísimo. Bueno, pues hay una sección en la entrevista de Brandiosas que a mí personalmente me encanta, donde nuestros invitados comparten sus 3 recomendaciones, algo para leer, algo para comer y algo para pensar. Nos encantaría que nos compartieran sus recomendaciones. Primero, su recomendación literaria. Mi recomendación, Tony, es un libro de Mario Alonso Puig, que precisamente me regaló mi hermano, que se llama 365 ideas para una vida plena. Y bueno, me gustaría hacer una segunda recomendación, que es un libro que ha escrito Sergio, un cuento infantil, que se llama ¿Cuánto tiempo estaremos muertos, papá? Gracias. Excelente. Y yo he sido incapaz de elegir solo un libro. Vas a perdonar, Tony, porque los 2 libros que te voy a recomendar, me gustan los 2 por igual. El primero es un clásico, Ogilvy y la publicidad, que bueno, es una maravilla en sí mismo. Y el segundo, este es más conocido seguramente de manera internacional. El segundo creo que es menos conocido, es de un publicista español clásico, Joaquín Lorente, y se llama Casi todo lo que sé de publicidad. Es un libro visionario en muchos sentidos, es un libro del año 86 e incluso en una parte ya al final profetizaba, estamos hablando del año 86, que algún día se podría comprar a través de Internet. Entonces es un libro magnífico, habla mucho de marcas, habla mucho de publicidad, dando, igual que David Ogilvy, consejos muy concretos y muy prácticos, y es un gran libro. Ahora, sus recomendaciones gastronómicas, ¿qué proponen? Mi recomendación en cuanto a restaurante, invito a todos los oyentes de Brandiosas, es un restaurante... Si vas a invitar a todos. A todo el que venga a Madrid, que nos avise, y les invitamos al Matcha, que es un restaurante japonés que tenemos aquí cerquita en el barrio de Tetuán. Y bueno, y también las croquetas de mi madre, que son de nuestra madre, que es una maravilla. Buenísimo. Y yo, como recomendación gastronómica, no apta para veganos, advierto, en Madrid hay muy pocos platos típicos. Uno de ellos es quizás el más conocido, es el cocido madrileño, que es una maravilla. Y el segundo, más desconocido y cada vez más residual, cada vez lo ponen en menos sitios, pero para mí es una exquisitez, es el bocadillo de gallinejas y entresijos. Las gallinejas y entresijos básicamente son las tripas del cordero fritas y puestas en un trozo de pan que nosotros llamamos bocadillo. Muy rico. Y si puede ser acompañado con un botellín de Mau, de la cerveza típica madrileña, mejor todavía. Pues ahí está la recomendación. Las propuestas suenan deliciosas. Ahora, finalmente algo para pensar. Pues yo, Tony, últimamente estoy dándole muchas vueltas, que he estado leyendo que hay una conexión entre el cerebro y el corazón, porque han descubierto que tenemos en el corazón aproximadamente 60.000 neuronas
y eso hace que sintamos de manera física todas las emociones en el propio corazón. Y no sé, me gusta pensar sobre ello, que no todo está en nuestra mente. Muy bien, y algo para pensar. Yo la pregunta que te lanzo a ti, a Tony, y a todos los que nos estén escuchando y viendo es, ¿habría cambiado algo tu vida si no te llamases como te llamas? Muy buena pregunta. Mi nombre es el nombre de mis abuelos, así que me significa muchísimo. Qué bueno. Sergio y Raúl, Raúl y Sergio, Damename, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. De verdad ha sido un privilegio, un verdadero gusto estar con ustedes en la entrevista de Brandiosas. Muchísimas gracias. Nada, Tony, a ti nos has hecho sentir muy a gusto y ha sido un placer conocerte y espero que sigamos hablando y que nos tengamos en el radar. Bien, muchas gracias, Tony. Un abrazo fuerte para todos los amigos de Brandiosas. Igualmente, un abrazo fuerte. Amigas y amigos, tenemos una cita en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Hasta pronto.